Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina Maya y hoy les hablaré del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla nació en Tunja el 12 de marzo de 1900 y murió en Bogotá el 17 de enero de 1975. Él fue militar y estadista boyacense, presidente de Colombia entre 1953 y 1957, el cual pues gobernó bajo el lema de paz, justicia y libertad. Él inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá en 1920 y hacia 1923 fue ascendido como teniente en el ejército. En 1924 él solicitó el retiro de la actividad militar para poder estudiar ingeniería civil, recibiendo su título en 1927. Y desde aquí fue donde empezó a participar en las construcciones de carreteras y otras obras de ingeniería dentro de su carrera militar. Por otro lado, la trayectoria de Rojas Pinilla es demasiado amplia. Primero podemos ver que en 1932, con motivo del conflicto entre Colombia y Perú, Pinilla se vinculó de nuevo al ejército después de haber renunciado en 1924. En 1936 fue ingeniero del departamento técnico de la fábrica de municiones del ejército y también fue enviado a Alemania con el fin de obtener maquinaria necesaria para fabricar municiones en Bogotá. Después de eso, fue nombrado como jefe de departamento técnico de municiones. De ahí en 1942 fue director de la Escuela de Artillería, también fue subdirector en la Escuela de Guerra y fue director de nuevo en la Aeronáutica Civil. Unos reconocimientos importantes que se le dieron a Rojas Pinilla fue cuando fue pacificador en la rebelión que hubo por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Fue reconocido con honores como trató esta pacificación, como sometió esta rebelión. Por otro lado, el 13 de junio de 1953 es donde hubo el golpe militar contra el gobierno del presidente Laureano Gómez, que llevó a la presidencia a don Gustavo Rojas Pinilla. Rojas contaba con el apoyo de expresidentes como lo eran Mariano Espina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez y entre otros políticos. También contaban con el apoyo de Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, con el director conservador y representantes de ambos partidos. En la primera aparición que hizo el presidente Rojas, señaló que la patria no podía vivir tranquila mientras tengan hijos con hambre y desnudez. Camino de la paz, justicia y la libertad para todos los colombianos. El expresidente, por otro lado, Darío Chandía, calificó este golpe militar de Rojas como un golpe de opinión debido a la confianza y a la reconciliación que cambiaban la situación general del país y el multitudinario respaldo que tenía este nuevo presidente Rojas Pinilla. Algunos de sus ideales eran, por un lado, el reformismo social de estilo militar, con el cual él buscaba consolidar una política eminentemente nacionalista y se interesó demasiado por hacer reformas sociales y por el desarrollo bajo una política de orden, en la que a la vez que mantenía una estrecha alianza con el ejército y la iglesia, también iba estimulando las reformas sociales de los sectores de bajos recursos. Por otro lado, el programa de Rojas planteó también como un movimiento cristiano nacionalista para el progreso social y económico del pueblo colombiano. Y de esta misma manera hablaba de un binomio político en acción, pueblo y fuerzas militares. Según sus ideas, ante el fracaso político-social de los partidos tradicionales, el binomio de pueblo-fuerzas militares iba a ser el camino para realizar los cambios urgentes del país. Asimismo, él fortaleciendo el Estado colombiano basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, consideró que el nacionalismo y el patriotismo debían de ser las fuerzas de cohesión del pueblo colombiano, considerando necesario fortalecer la justicia y la paz entre los colombianos. Según sus ideales, para garantizar el trabajo era necesario proteger el capital,
Por ello, las relaciones entre capital y trabajo debían de mantenerse y desarrollarse lejos de la hostilidad y dentro del verdadero concepto de patria. Por otro lado, también sus ideales bajo la educación era pues fortalecer demasiado pues esta educación para las masas, para el general y en su mayoría para el pueblo analfabeta, porque en este tiempo habían muchas personas analfabetas. Entonces este era otro propósito de Rojas Pinilla. ¿Qué hizo en este gobierno en 1953 a 1957 Gustavo Rojas Pinilla? Por un lado, como les venía diciendo, fortaleció la educación popular, práctica y tecnológica. También la educación rural, pues con nuevas tecnologías agrícolas y la cultura popular. Rojas Pinilla le dio especial importancia a la educación popular, como les venía diciendo, y principalmente para los campesinos, e hizo las reformas trascendencia entre la educación primaria y la secundaria y pues también para la universitaria y se preocupó demasiado por por el financiamiento y el fortalecimiento de la formación de los docentes. Em, por otro lado, también auspició la construcción de numerosas obras, entre ellas está la terminación del ferrocarril del Atlántico, la pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país. También dio lugar a la creación del SENA, el Banco Popular, el Banco Ganadero. También dio lugar a la construcción del aeropuerto El Dorado. Por otro lado, también construyó acueductos, alcantarillados, avenidas, carreteras y numerosas obras de infraestructura en distintas regiones de Colombia. Introdujo también, por otro lado, la televisión al país y automatizó la telefonía urbana y la rural para el fortalecimiento pues, de las comunicaciones en el país. Y también fortaleció y reconoció, perdón, los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el agosto 25 de 1954 le concedió el voto a la mujer. Por otro lado, en temas económicos, tenemos que hubo una economía favorable sustentada pues en los mejores ingresos del sector cafetero, los cuales permitieron la modernización industrial a un ritmo del 8% para el sector industrial. Además de este crecimiento económico, se apoyó en el modelo de sustitución de importaciones provocado por medidas proteccionistas, pero pues principalmente en el aumento de la demanda interior, cuando la población se caracteriza por una fuerte emigración del campo a la ciudad. Como se puede observar en esta tablita del lado derecho, se presenta también un aumento en las exportaciones y también, como se les decía, un incremento en el nivel de las importaciones. También podemos observar las variaciones positivas de las importaciones del PIB para los primeros años. Esto fue ocasionado pues por el fenómeno de la bonanza cafetera, situación que incrementó pues las exportaciones, pero de una u otra forma se vio beneficiado también pues el fisco colombiano por el incremento en el recaudo del impuesto de aduanas al decretarse la libertad de importación. Por otro lado, también el periodo se caracterizó por la intervención directa del Estado a todos los ámbitos de la economía. También desde que él entró a gobernar en 1953, las fuerzas militares recibieron el 27,1% del gasto público y al año siguiente, en el cual el gobierno anuncia el más alto presupuesto alcanzado por el país, pasa el gasto militar al 28,2%. Ante esto tuvo demasiadas críticas por la opinión pública, ya que se está en un medio continental plagado de regímenes militares. Por otro lado, hablando de la trayectoria de ingresos en el gasto público, durante pues, este periodo el incremento del ingreso rebasó el gasto hasta 1955 más o menos, cuando se revirtió esta tendencia para recuperarse en 1957. Lo destacable aquí es la expansión del ingreso en dicho periodo, sin que el gasto haya crecido simultáneamente.
Por otro lado, la deuda nacional experimentó un crecimiento exagerado, un pico exagerado particularmente durante los años de 1954, 56 y 57. Mirando por otro lado la proporción del ingreso y el gasto público como proporción del PIB y el comportamiento del PIB per cápita real, es notorio que durante el régimen militar el gasto público como proporción del PIB se mantuvo estable, sí, en tanto que el ingreso experimentó un crecimiento hasta 1955 cuando empezó a descender. Sin embargo, las cifras encontradas no revelan un incremento pues sustancial. Durante el intervalo del análisis, el PIB per cápita real se elevó persistentemente, excepto en el 57, coincidiendo con la caída del régimen militar, recuperando el nivel precedente solo en 1959. Por otro lado, mirando los avances en el salario mínimo, zonas urbanas y rurales en el gobierno de Rojas, pasó un hecho demasiado significativo, que fue que en este periodo la brecha salarial campo-ciudad fue notoria. En lo atinente al salario mínimo legal, su aumento se produjo en 1956 por disposiciones legales que establecieron pues incrementos de larga duración. En este año se duplicó el nivel para las zonas urbanas y luego se reajustó en 1957, mientras que el crecimiento para las zonas urbanas fue de 125% y para las zonas rurales fue del 60%. Es evidente de cierta manera que el propósito del gobierno militar fue propiciar pues una sustancial mejoría salarial en los conglomerados urbanos. Por otro lado, y ya en el fin del gobierno de Rojas Pinilla, se dio en 1957, cuando se le obligó a renunciar por una crisis social y de gobernabilidad provocada por protestas populares apoyadas por líderes de los partidos tradicionales. También el general y sus simpatizantes conformaron un movimiento político llamado Alianza Nacional Popular, que inició en Duitama por allá en el 6 de enero de 1962, con este movimiento fue que él fue candidato a la presidencia de nuevo en 1970 bajo este movimiento Alianza Nacional Popular, donde se presentó contra Pastrana, en la cual pues Pastrana le ganó por un posible fraude electoral, y bajo esta derrota Rojas produjo la aparición del M-19 el 17 de enero de 1974. Y con esto pues finalizamos el análisis del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, observando que fue pues un gobierno con demasiada contraposición. La manera de gobernar fue demasiado criticada y autoritaria, y pues por la manera de subir al poder se da por entendido que iba como que a bajar de la misma manera, porque pues tenía mucha oposición. A pesar de todo esto, fue un gobierno que hizo demasiado por el país. Hubo demasiados avances, tanto en temas sociales como educación, como proyectos civiles de carreteras y entre otros. Y con esto finalizamos pues el análisis de nuestra presentación. Muchísimas gracias.